El millonario llegó furioso del trabajo y vio a la empleada dentro de una piscina con sus gemelos. Lo primero que escuchó fue la risa. No la vio, no la entendió, no supo de dónde venía, pero la escuchó desde el otro lado de la puerta del jardín, y algo dentro de su pecho se detuvo en seco porque ese sonido no existía en su casa. No desde hacía 2 años. Arturo Mendoza tenía la mandíbula apretada, los nudillos blancos sobre el portafolio de piel que cargaba con la mano derecha y un dolor de cabeza que le pulsaba detrás de los ojos desde las 3 de la tarde, desde que el cliente más importante de su despacho de arquitectura en Angelópolis le había dicho por teléfono, con esa voz helada que usan los hombres que manejan dinero, que el proyecto estaba cancelado. 4 meses de trabajo, 14 planos, 3 maquetas, todo a la basura por un error de cálculo que alguien de su equipo había cometido y que nadie se había molestado en revisar. Arturo había salido del despacho sin hablar con nadie, había subido a su camioneta negra, había manejado por las calles de Puebla con la vista fija en el pavimento y había llegado a su casa en Lomas de Angelópolis con una sola idea en la cabeza: silencio. Necesitaba silencio. Necesitaba que la casa estuviera en orden, que todo estuviera en su lugar, que nada se moviera de donde él lo había dejado, porque cuando el mundo se descontrolaba afuera, lo único que a Arturo Mendoza le quedaba era controlar lo que pasaba adentro. Y entonces escuchó la risa. Abrió la puerta del jardín y se quedó clavado en el marco como si le hubieran pegado los zapatos al piso. La piscinita inflable estaba en medio del pasto. Una de esas piscinitas baratas de plástico azul que se compran en el tianguis por 200 pesos. Llena de agua hasta la mitad, con el pasto alrededor salpicado y oscuro de humedad. Y adentro de la piscinita, sentada con las piernas cruzadas y el uniforme de trabajo empapado hasta el cuello, estaba Socorro. La tela azul del uniforme se le pegaba al cuerpo como una segunda piel. El mandil blanco ya no era blanco sino transparente de agua, y el pelo, que siempre llevaba recogido en una trenza, le caía suelto sobre los hombros, escurriendo gotas que le rodaban por la cara mientras ella reía. Reía con la boca abierta, con los ojos cerrados, con los hombros sacudiéndose, con una risa que le salía de un lugar tan profundo del cuerpo que parecía que llevaba años guardándola y por fin la había dejado salir. Joaquín estaba de pie dentro de la piscinita, con el agua hasta las rodillas, y le aventaba agua a la cara con las 2 manos abiertas, con una fuerza y una alegría que Arturo no le conocía, porque Joaquín era el gemelo que siempre quería correr, gritar, aventar cosas, pero que había aprendido a no hacerlo, porque en esta casa no se hacía ruido, en esta casa no se mojaba el piso, en esta casa no se gritaba. Pero ahora Joaquín gritaba de risa, con esa risa aguda y descontrolada que solo tienen los niños de 3 años cuando el mundo entero es un juego, y el agua salpicaba por todos lados. Y Socorro fingía ahogarse cada vez que le caía agua en la cara, y se hundía hasta la barbilla haciendo burbujas. Y Joaquín se reía más fuerte, y el jardín entero olía a pasto mojado y a tarde de verano en Puebla. Pero fue Matías quien le quitó a Arturo el aire de los pulmones. Matías, el otro gemelo, el que no reía, el que no había reído desde que su mamá se había muerto hacía 2 años, desde aquella mañana de febrero en que Arturo tuvo que explicarles a 2 niños de 1 año que mamá ya no iba a volver, sin saber cómo se explica eso, sin saber si lo habían entendido. Matías, que desde ese día cargaba una cobija azul a todas partes, una cobija de algodón desgastada que había sido de la cuna, que arrastraba por la casa en silencio, que abrazaba para dormir, que apretaba contra el pecho cada vez que algo lo asustaba, como si esa cobija fuera lo único que quedaba de ella. Matías estaba sentado en el regazo de Socorro, recargado en su hombro, con los ojos cerrados y una sonrisa suave en los labios.
No era una risa, no era una carcajada como la de Joaquín. Era algo más callado, más profundo, más difícil de explicar. Era la sonrisa de un niño que por primera vez en 2 años estaba en paz. Y en la mano derecha, Matías tenía un patito de hule amarillo, y la cobija azul estaba tirada en el pasto. No en sus brazos, no contra su pecho, tirada en el pasto a medio metro de la piscinita, mojada, abandonada, olvidada. Arturo vio esa cobija en el pasto, y algo se le movió por dentro. Algo que no supo nombrar, algo que le apretó el pecho de una manera distinta al enojo del trabajo. Porque esa cobija no había salido de los brazos de Matías en 2 años, ni para bañarse, ni para comer, ni para dormir. Y ahora estaba en el pasto, mojada, y Matías estaba sonriendo en los brazos de la empleada con un patito de hule en la mano. Pero Arturo Mendoza no era un hombre que supiera detenerse cuando algo le dolía. No era un hombre que supiera separar un dolor de otro. La rabia del proyecto perdido, la humillación de la llamada, las horas de tensión acumulada en los hombros. Todo eso le subió por el pecho como una ola oscura que arrasó con lo que estaba viendo y lo convirtió en otra cosa. Porque lo que Arturo vio no fue la risa de sus hijos. Lo que vio fue desorden. Lo que vio fue la empleada haciendo algo que no le correspondía. Agua por todo el jardín, los niños mojados cuando no debían estar mojados, el horario roto, las reglas rotas, el control roto. Y gritó. Gritó desde el marco de la puerta con una voz que salió más fuerte de lo que pretendía, más dura de lo que quería, más fría de lo que un padre debería usar jamás frente a sus hijos de 3 años. ¿Qué está pasando aquí? El silencio cayó sobre el jardín como si alguien hubiera apagado el mundo. Joaquín dejó de salpicar. Sus manos se quedaron abiertas a medio camino, suspendidas sobre el agua, y los ojos se le abrieron redondos mirando a su padre con una expresión que no era de miedo todavía, sino de confusión, como si no entendiera por qué el ruido se había detenido. Socorro levantó la cabeza de golpe y algo se le endureció en la cara. Algo que le borró la risa de los labios en un segundo, como si la hubieran apagado con un interruptor. Se quedó inmóvil, sentada en la piscinita, con el agua goteándole del pelo, mirando a Arturo con los ojos quietos de alguien que sabe que acaba de cometer un error que le puede costar el trabajo. Pero fue Matías lo que partió el momento en dos. El niño abrió los ojos despacio, como si volviera de un lugar lejano al que no quería regresar. Miró a su padre, miró la cara de Socorro, miró sus propias manos, soltó el patito de hule que cayó al agua con un sonido hueco que nadie escuchó. Estiró el brazo hacia el pasto, recogió la cobija azul mojada y la apretó contra el pecho con las 2 manos, con la misma fuerza desesperada de siempre, y dejó de sonreír. La sonrisa se fue de su cara igual que había llegado, despacio, como algo que se apaga solo. Y los ojos de Matías, esos ojos oscuros que habían estado cerrados en paz hacía 30 segundos, volvieron a ser los ojos de un niño que carga algo que no debería cargar. Arturo se quedó parado en la puerta, con el portafolio en la mano, con el traje impecable, con la mandíbula apretada, y no se dio cuenta de lo que acababa de hacer. No se dio cuenta de que la risa que había escuchado desde el otro lado de la puerta era el primer sonido de alegría que existía en esa casa en 2 años. No se dio cuenta de que el patito de hule, que ahora flotaba solo en el agua, era lo primero que Matías había sostenido voluntariamente que no fuera la cobija azul. No se dio cuenta de que había matado con un grito lo que 8 meses de Socorro López habían construido en silencio, con paciencia, con canciones mientras trapeaba, con juegos inventados a escondidas, con una ternura que nadie le había pedido y que nadie le pagaba. Lo único que Arturo sabía era que su casa estaba fuera de control, y eso era lo único que no podía permitir.
porque la última vez que perdió el control de algo fue la mañana en que Abril, su esposa, salió de la casa sonriendo con las llaves del auto en la mano, y 40 minutos después un médico le dijo por teléfono que lo sentía mucho. Y desde ese día, Arturo Mendoza se prometió que nunca más iba a dejar que algo se le saliera de las manos. Ni un proyecto, ni una puerta, ni un minuto, ni un grito de sus hijos en un jardín mojado, en una tarde de miércoles en Puebla. Lo que no sabía, lo que todavía no podía saber, era que esa tarde iba a ser el principio de algo que le cambiaría la vida entera. Y que la mujer empapada que lo miraba desde la piscinita inflable con los ojos llenos de miedo, esa mujer que ganaba 6,800 pesos al mes y que venía de un pueblo de Tlaxcala del que él ni siquiera sabía el nombre, cargaba en el pecho una historia que iba a partirle el alma en dos. Socorro no dijo una palabra. Se levantó de la piscinita despacio, con el agua escurriéndole por las piernas, y cargó a Matías con un brazo y tomó a Joaquín de la mano con el otro. Pasó junto a Arturo sin mirarlo, dejando un rastro de gotas en el piso de cantera del pasillo, y lo único que se escuchó fue el sonido húmedo de sus zapatos contra la piedra y el goteo del uniforme empapado cayendo sobre las baldosas como un reloj lento. Matías iba con la cara hundida en el cuello de Socorro, apretando la cobija azul mojada contra el pecho, y Joaquín caminaba callado con la cabeza baja, y en el silencio de ese pasillo, Arturo pudo escuchar algo que le apretó algo, por dentro sin que supiera por qué. Los pies descalzos de Joaquín sobre la cantera hacían un ruido suave, pequeño, como el de un animal que ha aprendido a moverse sin que lo escuchen. Arturo se quedó solo en el jardín. La piscinita inflable seguía ahí, llena de agua que ya se estaba enfriando, con el patito de hule flotando en el centro sin nadie que lo tocara. El pasto estaba oscuro de humedad. Una sandalia de niño había quedado junto a la manguera enrollada. El sol de la tarde en Puebla todavía calentaba el aire, pero Arturo sintió frío. Se aflojó la corbata con un tirón y se sentó en la banca de hierro que estaba junto a la bugambilia morada del muro, y se quedó ahí mirando la piscinita vacía sin saber exactamente qué estaba sintiendo. Sabía que algo no estaba bien. No la escena que había visto, sino algo dentro de él, algo que le pesaba en el estómago como una piedra que no podía tragar ni escupir, pero no tenía palabras para eso. Arturo Mendoza nunca había tenido palabras para lo que sentía. Desde que Abril murió, las emociones eran cosas que le pasaban al cuerpo sin permiso, cosas que empujaba hacia abajo con trabajo, con rutina, con reglas, con el orden perfecto de una casa donde nadie gritaba. Nadie lloraba, nadie corría. Se levantó, vació la piscinita volcándola sobre el pasto, la dobló con movimientos mecánicos y la guardó en el cuarto de servicio junto a los trapeadores y los galones de cloro. Luego entró a la cocina, sacó un vaso del gabinete, lo llenó de agua del garrafón y se lo tomó de pie, solo, mirando la ventana que daba al jardín, donde hacía 20 minutos sus hijos se habían reído por primera vez en 2 años y él lo había destruido con una frase de 5 palabras. A las 8 de la noche, cuando los gemelos ya estaban dormidos y la casa había vuelto a ser la tumba silenciosa de siempre, sonó el timbre. Arturo abrió la puerta y encontró a don Aurelio parado en el escalón con una bolsa de papel de la panadería La Flor de Puebla en una mano y un bastón de madera en la otra. Don Aurelio Mendoza tenía 72 años, las manos anchas y manchadas del sol de 1900 décadas, una camisa de cuadros que siempre llevaba fajada dentro del pantalón, y unos ojos pequeños y oscuros que veían más de lo que decían. Caminaba despacio desde que la rodilla izquierda le había empezado a fallar, pero su espalda seguía recta, porque don Aurelio era de los hombres que creían que encorvarse era rendirse. Vivía solo en una casa más chica a 15 minutos de ahí, en la colonia La Paz,
con un jardín lleno de macetas que regaba cada mañana a las 6 mientras escuchaba la radio, y una foto de su esposa muerta en la mesa de noche que limpiaba con un trapo cada domingo, como si ella pudiera notarlo. «Te traje conchas», dijo levantando la bolsa. Arturo lo dejó pasar sin decir nada. Se sentaron en la sala, don Aurelio en el sillón de siempre, Arturo en la silla de frente, y durante 5 minutos ninguno de los dos habló. Don Aurelio sacó una concha de la bolsa, le dio una mordida y dejó caer las migajas sobre la servilleta de papel que se había puesto en el regazo. Esperó. Don Aurelio siempre esperaba. Nunca preguntaba primero. Dejaba que el silencio hiciera su trabajo, que la incomodidad le sacara las palabras al otro, porque había aprendido hacía muchos años que los hombres, como su hijo, no hablaban cuando les preguntabas, sino cuando ya no podían seguir callados. Llegué del despacho y la encontré metida en una alberca inflable con los niños, dijo Arturo por fin, sin mirarlo, con la voz contenida de alguien que está relatando un crimen, empapada, con el uniforme puesto, los niños mojados, gritando, el jardín hecho un desastre. Hizo una pausa. Se pasó la mano por la cara. Le dije que eso no se puede hacer, que hay reglas, que esta casa tiene un orden. Don Aurelio masticó despacio. Tomó un trago del vaso de agua que Arturo le había puesto en la mesa. Lo dejó sobre el posavasos con cuidado. Entonces levantó los ojos hacia su hijo y le dijo una cosa que Arturo no esperaba, con esa voz tranquila que usaba cuando estaba a punto de decir algo que iba a doler. «¿Hace cuánto que no oyes reír a tus hijos, Arturo?» La pregunta se quedó flotando en la sala como algo sólido, algo que ocupaba espacio, algo que empujaba. Arturo abrió la boca para contestar, pero no le salió nada, porque no sabía la respuesta. Trató de recordar la última vez que Matías se había reído, y lo único que le vino a la mente fue una imagen borrosa de Abril cargándolo en la cocina, haciéndole cosquillas en la panza, mientras Matías se retorcía de risa con esa carcajada líquida que tienen los bebés de 1 año. Eso había sido antes de la llamada del hospital, antes del ataúd cerrado, antes de que la risa se hubiera ido de esa casa como se va el agua por una grieta que nadie repara. «No me acuerdo», dijo Arturo, y la voz le salió más baja de lo que pretendía. Don Aurelio asintió despacio, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Entonces empezó a hablar, y lo que dijo fue abriendo capas de una verdad que Arturo no conocía, cada una más profunda que la anterior, como cuando levantas una piedra y debajo hay otra, y debajo de esa otra. Y al final lo que encuentras es algo que te cambia la forma de ver todo lo que estaba encima. «Desde que esa muchacha llegó hace 8 meses», dijo don Aurelio, mirando la concha a medio comer en su mano, «Matías dejó de despertarse llorando a las 3 de la mañana». Arturo se enderezó en la silla. «¿Qué dices? Se despertaba cada noche, Arturo, cada noche a las 3, llorando. Tú no lo sabías porque duermes con la puerta cerrada y porque el cuarto de los niños está al final del pasillo. Pero Socorro sí lo sabía. Ella se levantaba, iba al cuarto, lo cargaba en la mecedora y le cantaba algo bajito hasta que se volvía a dormir. Todas las noches durante los primeros 4 meses. Todas». A Arturo se le secó la boca. Quiso tomar agua, pero la mano no le respondió. «Joaquín», continuó don Aurelio con la misma voz plana, tranquila, como quien lee una lista de mercado. Se escondía en el closet cada vez que había truenos. Se metía adentro, cerraba la puerta, se tapaba los oídos con las manos y temblaba hasta que alguien lo sacaba. Tú nunca lo supiste porque cuando llovía fuerte tú estabas en el despacho. Socorro lo sacaba del closet, se sentaba con él en el piso del cuarto y le contaba historias hasta que los truenos se terminaban. Ya no se esconde. Tiene 4 meses que no se esconde. Arturo sentía que algo le estaba subiendo por el pecho, algo denso y caliente que no era enojo, que no era indignación, que
Algo peor, algo que quemaba de una manera distinta, como la vergüenza pero más hondo, como la culpa pero sin nombre. Don Aurelio lo miró a los ojos. Los dos empezaron a comer solos. ¿Lo sabías? Antes de Socorro, había que rogarles. La que cocinaba antes de ella les ponía el plato, y los niños se quedaban sentados mirando la comida sin tocarla. Socorro les pone el plato, se sienta con ellos, les platica, les hace preguntas, les cuenta cosas, y ellos comen todo, sin que nadie los obligue, sin que nadie los regañe, sin que nadie les diga que se van a quedar sin postre si no terminan. Arturo tenía los ojos clavados en el piso. Las manos le colgaban entre las rodillas. «¿Cómo sabes todo eso?», preguntó, y la voz le salió rasposa, como si las palabras tuvieran que pasar por algo áspero para salir. Don Aurelio se recargó en el respaldo del sillón. «Porque los visito cada miércoles, a las 11 de la mañana, cuando tú estás en el despacho. Llego, le pido un café a Socorro y me siento en la sala a ver a mis nietos jugar. A veces Matías se sienta junto a mí con su cobija y no dice nada, pero se recarga en mi brazo y se queda ahí. A veces Joaquín me jala de la mano para enseñarme algo que construyó con los bloques. A veces Socorro me platica lo que hicieron en la semana, lo que comieron, lo que dijeron, cómo durmieron». Hizo una pausa larga, como si estuviera decidiendo si decir la última frase o no. «Tú no lo ves, hijo, porque nunca estás». El silencio que siguió fue de los que pesan, de los que se sienten en la piel. Arturo se quedó inmóvil, mirando un punto fijo en el piso de la sala, y algo dentro de él se estaba moviendo, algo grande y oscuro que había estado dormido durante 2 años, debajo de todas las reglas, debajo de todos los horarios, debajo de todas las puertas, cerradas y todas las voces controladas, y todas las noches en que se metía a la cama a las 10 en punto, sin entrar al cuarto de sus hijos, porque si entraba, si los veía dormidos, si veía la cuna que había sido de abril todavía arrimada en la esquina del cuarto, algo se le iba a romper. Y Arturo Mendoza no se podía permitir romperse. «Papá», dijo, y la mandíbula le temblaba de una manera que no le había temblado desde el funeral. «Yo solo quiero que estén bien». Don Aurelio se inclinó hacia adelante. Le puso la mano en la rodilla, la mano ancha, manchada, callosa de años de cargar cosas pesadas. «Lo sé, hijo, pero estar bien no es estar callados. Estar bien no es estar quietos. Estar bien no es estar controlados». Se levantó del sillón con esfuerzo, apoyándose en el bastón. Recogió la bolsa de las conchas y la dejó en la mesa de la cocina. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo en el marco y dijo algo sin voltear a ver a su hijo, mirando hacia la calle oscura de Lomas de Angelópolis, donde los faroles ya estaban encendidos, y un vendedor de tamales pasaba empujando su carrito con una bocina que repetía la misma grabación de siempre. «Esa muchacha hizo en 8 meses lo que tú y yo no hemos podido hacer en 2 años, Arturo. Les devolvió algo que tú y yo les quitamos sin querer, y lo hizo con una alberca de 200 pesos, un patito de plástico y un montón de canciones que canta mientras trapea». Cerró la puerta despacio. El sonido del bastón sobre la banqueta se fue, alejando hasta desaparecer. Arturo se quedó solo en la sala con el olor a conchas de la flor de Puebla todavía flotando en el aire, y las palabras de su padre dándole vueltas en la cabeza como algo que no podía atrapar ni soltar. Esa noche no durmió. Se quedó acostado boca arriba mirando el techo, con los ojos abiertos, escuchando el silencio de la casa, ese silencio que siempre le había parecido orden y que ahora, por primera vez, le sonaba a algo distinto, le sonaba a vacío. Y en algún momento, pasada la medianoche, Arturo escuchó algo, un sonido suave que venía del pasillo, tan bajo que tuvo que dejar de respirar para distinguirlo. Era una voz
una voz de mujer que cantaba algo despacio, algo que no era español, algo que sonaba antiguo, que sonaba a tierra, que sonaba a algo que Arturo no conocía, pero que su cuerpo reconocía como bueno, como necesario, como un arrullo que no era para él, pero que de alguna manera lo alcanzaba. Socorro estaba cantando en el cuarto de los gemelos. A la 1 de la mañana, en una casa donde ella ganaba 6.800 pesos al mes y donde nadie le había pedido que se levantara, la empleada estaba sentada en la mecedora cantándole algo a un niño de 3 años que no era suyo. Arturo cerró los ojos, la mandíbula le tembló otra vez, se tapó la cara con las manos y en la oscuridad de su cuarto, con el sonido de esa canción entrándole por debajo de la puerta, Arturo Mendoza sintió por primera vez en 2 años que algo se le estaba agrietando por dentro, algo que él había construido con tanto cuidado para no sentir nada, y que ahora, grieta por grieta, nota por nota, estaba empezando a romperse. Al día siguiente, Arturo se levantó a las 5 de la mañana, se vistió con el traje gris que siempre usaba los jueves, se acomodó la corbata frente al espejo del baño y salió de su recámara sin pasar por el cuarto de los gemelos. Manejó hasta el despacho en Angelópolis sin prender la radio. Estacionó la camioneta en su lugar de siempre y antes de entrar al edificio sacó el teléfono y buscó en internet cámaras de seguridad para casa con app de monitoreo. A las 2 de la tarde ya había hecho el pedido. 4 cámaras. Una para la cocina, una para la sala, una para el jardín y una para el pasillo que daba al cuarto de los gemelos. Llegaron el viernes por la mañana en una caja gris con letras blancas. Arturo las instaló él mismo, un sábado, mientras Socorro estaba en el mercado con los niños comprando fruta y huevos para la semana. Las colocó en los ángulos superiores de cada pared, pequeñas, blancas, casi invisibles contra el techo. Descargó la aplicación en su teléfono. Configuró las alertas de movimiento. Probó el audio desde su recámara y escuchó con nitidez perfecta el sonido del refrigerador, el zumbido del aire acondicionado y las pisadas de sus propios zapatos sobre la cantera. Luego se sentó en la mesa del comedor y escribió una lista. La escribió a mano, en una hoja blanca, con letra clara y pareja, porque Arturo Mendoza era arquitecto y su letra era precisa como un plano. La lista decía: reglas para el hogar. Debajo, 8 puntos numerados. 1. No correr dentro de la casa. 2. No jugar con agua. 3. No cantar durante las horas de siesta. 4. No dar alimentos fuera del horario establecido. 5. Los niños se bañan a las 7 de la noche. No antes, no después. 6. Los juguetes se guardan antes de las 6 de la tarde. 7. No se saca nada al jardín sin autorización. 8. Cualquier actividad fuera de la rutina debe ser consultada previamente. Pegó la lista con cinta en la puerta del refrigerador. Cuando Socorro regresó del mercado con una bolsa de mandado en un brazo y Joaquín colgado del otro, vio la hoja pegada en la puerta y se detuvo. La leyó entera. No dijo nada. Acomodó la fruta en el frutero, guardó los huevos en la puerta del refrigerador y siguió con su trabajo. Arturo observó desde la pantalla de su teléfono cómo Socorro leía la lista y esperó alguna reacción, un gesto, una mueca, un suspiro, algo que justificara la decisión que había tomado. Pero Socorro no le dio nada. Se puso el mandil, tomó el trapeador y empezó a limpiar la cocina como lo hacía cada mañana, solo que esta vez no cantó. La primera semana, Arturo revisaba las cámaras cada 2 horas desde el despacho. Abría la aplicación entre reuniones, entre llamadas, entre planos, y miraba las imágenes en blanco y negro con esa resolución granulada que hacía que todo pareciera más frío de lo que era. Veía a Socorro trapear la sala en silencio. Veía a los gemelos sentados en la mesa, comiendo arroz con huevos sin hablar. Veía a Joaquín caminar por el pasillo con las manos pegadas al cuerpo,
como un soldado pequeño que había memorizado las reglas y ya no se atrevía a romperlas. Veía a Matías sentado en el rincón de su cuarto, con la cobija azul en el regazo mirando la pared. Y cada vez que veía esas imágenes, Arturo sentía que algo estaba funcionando, que la casa estaba en orden, que las cosas estaban bajo control. Lo que no veía, porque las cámaras no lo mostraban, era lo que estaba pasando por dentro. Al 9º día, Matías dejó de comer. No fue algo dramático. No fue un berrinche, no fue un llanto, no fue una protesta. Simplemente dejó de abrir la boca. Socorro le ponía el plato frente a él, se sentaba a su lado como siempre, le hablaba como siempre, pero Matías miraba la comida con los ojos fijos, movía la cuchara de un lado a otro, del plato sin levantar nada, y después de 20 minutos, Socorro retiraba el plato casi intacto. Lo intentó con sopa de fideo, que era lo que más le gustaba. Lo intentó con arroz con plátano, que antes le arrancaba una sonrisa chiquita. Lo intentó con un vaso de leche con chocolate que preparó despacio, revolviendo con la cuchara de madera, mientras lo miraba con esos ojos que ya no escondían la preocupación. Matías tomó un trago, dejó el vaso, abrazó la cobija azul. Y eso fue todo. Al día 12, Joaquín se mojó la cama. Socorro lo encontró a las 6 de la mañana parado junto a la cuna con el pijama, empapado y las manos apretadas a los costados, temblando, no de frío sino de vergüenza, porque Joaquín tenía 3 años, pero ya sabía que mojarse la cama estaba mal. Ya sabía que en esta casa las cosas tenían que estar limpias y secas y en su lugar. Y sus ojos le decían a Socorro algo que no necesitaba. Y a palabras, no le digas a papá. Socorro lo cargó, lo bañó, le cambió la ropa, lavó las sábanas antes de que Arturo se despertara y no dijo nada. Pero sus manos temblaban mientras exprimía las sábanas sobre el lavadero del patio y algo le ardía detrás de los ojos, algo caliente y pesado que tuvo que tragarse con fuerza, porque si se ponía a llorar ahí, frente al tendedero, a las 6 de la mañana, con las manos mojadas de jabón, no iba a poder parar. A la tarde de ese mismo día, mientras Arturo estaba en una junta en el despacho, Socorro sentó a los gemelos en el piso de la sala con unos bloques de madera que les había comprado ella con su propio dinero en el tianguis de la colonia Humboldt, 45 pesos la bolsa. Les enseñó a hacer una torre. Joaquín apiló 3 bloques y miró a Socorro con esos ojos que pedían permiso para todo. Socorro le sonrió. Joaquín apiló un 4.º bloque. La torre se cayó con un ruido que las cámaras captaron. 30 segundos después, el teléfono de Socorro vibró en el bolsillo del mandil. Era un mensaje de Arturo. Los bloques hacen mucho ruido. Mejor guárdalos. Socorro miró el teléfono. Miró a los niños. Miró los bloques esparcidos en el piso. Guardó los bloques en la bolsa del tianguis. Joaquín la miró guardarlos sin decir nada. Matías ni siquiera levantó la cabeza. Siguió sentado en el rincón con la cobija azul apretada contra el pecho, mirando un punto fijo en la pared que solo él podía ver. Esa noche, Socorro acostó a los gemelos a las 7 en punto, como decía. La lista. Les puso la pijama, les lavó los dientes, los arropó con cuidado. Quiso cantarles, como hacía antes, esa canción que le salía del fondo del cuerpo sin que nadie se la pidiera. Pero la regla 3 le vino a la cabeza como un letrero pegado en la puerta de un refrigerador, y se cayó. Se quedó sentada en la mecedora 10 minutos, mirando a los gemelos en la oscuridad. Matías tenía los ojos abiertos. No estaba dormido. Estaba acostado boca arriba con la cobija azul debajo de la barbilla, mirando el techo con esos ojos que no pedían nada, porque habían aprendido que pedir no servía. Socorro se levantó, salió del cuarto, cerró la puerta despacio y se fue a su recámara de servicio al fondo de la casa. Se sentó en la orilla de su cama individual. Se quitó los zapatos. Se quedó mirando la pared de su cuarto, donde tenía pegada con cinta una estampa de la Virgen de Guadalupe que se había
traído de Tlaxcala y una foto pequeña, de esas que se imprimen en las máquinas del Soriana, que mostraba a un niño de pelo oscuro y ojos grandes sentado en el regazo de una mujer que se parecía mucho a ella. Socorro tocó la foto con la punta del dedo. No lloró, solo la tocó como quien toca algo que ya no puede abrazar. El miércoles de esa semana, don Aurelio llegó a las 11 de la mañana, como siempre, con su bastón y su paso lento. Pero esta vez, Arturo estaba en la casa. Había cancelado las juntas de la mañana porque un dolor de cabeza no lo dejaba ver bien la pantalla de la computadora y estaba sentado en la sala con un café en la mano cuando sonó el timbre. Don Aurelio entró. Miró la cámara de la sala con una expresión que Arturo no supo leer. Se sentó en su sillón de siempre y durante unos minutos observó la casa en silencio. La casa limpia, la casa ordenada, la casa silenciosa. Los gemelos estaban sentados en el comedor con un plato de sopa que ninguno de los dos tocaba. Socorro estaba de pie junto a la estufa, sin cantar, sin hablar, con el mandil perfectamente amarrado y las manos quietas sobre el trapo que usaba para limpiar la barra. Don Aurelio miró todo eso, la sopa sin tocar, los niños inmóviles, la mujer callada, las cámaras en las esquinas, la lista pegada en el refrigerador. Entonces miró a su hijo. ¿Estás contento, Arturo? Arturo no contestó. ¿Esto es lo que querías? ¿Una casa donde nadie habla, nadie ríe, nadie corre, nadie llora? Arturo apretó el asa de la taza de café con los dedos. Necesitan estructura, papá. Necesitan disciplina. Necesitan saber que hay un orden. Don Aurelio negó con la cabeza despacio, con esa tristeza de los viejos que reconocen un error que ellos mismos cometieron décadas atrás y que ahora ven repetirse como una enfermedad que pasa de padre a hijo. Estás haciendo lo mismo que yo hice cuando murió tu mamá, Arturo. La voz de don Aurelio salió distinta, más grave, más rota, como si las palabras pasaran por un lugar que todavía le dolía después de 38 años. Cuando tu mamá murió, yo tenía 34 años y tú tenías 4. Y lo primero que hice fue exactamente lo que tú estás haciendo. Cerré la casa, prohibí el ruido, guardé las fotos, saqué la ropa de ella del closet, quité los adornos que ella había puesto en la sala, prohibí que alguien dijera su nombre en voz alta. Convertí la casa en una tumba, Arturo. Una tumba limpia, ordenada, en perfecto silencio, para que nada me recordara que la había perdido, para que nada me doliera. Don Aurelio se detuvo, respiró hondo. Le temblaba la mano que tenía sobre el bastón. ¿Y sabes qué pasó? Te perdí a ti. Te perdí 15 años. 15 años en los que viviste en la misma casa que yo, comiste en la misma mesa que yo, dormiste a 3 metros de mi cuarto, y yo no te conocía. No sabía qué te gustaba, no sabía de qué tenías miedo, no sabía que dibujabas edificios en los márgenes de tus cuadernos desde los 6 años. Lo supe cuando tenías 19 y me enseñaste tu solicitud para la universidad. 15 años, Arturo, tú tienes gemelos de 3, todavía puedes elegir. Arturo se puso de pie con un movimiento brusco que hizo que el café se derramara sobre la mesa. Yo no soy tú, papá. La voz le salió cortante, seca, con ese filo que usan los hombres que tienen miedo de que alguien les diga exactamente lo que necesitan escuchar. Yo cuido a mis hijos, estoy aquí, pago esta casa, pago la escuela, pago todo. Don Aurelio lo miró desde el sillón con esos ojos pequeños que habían visto demasiado. Tu mamá también tenía una casa pagada, también tenía comida en la mesa, también tenía un esposo que llegaba cada noche, pero se murió sin que yo le hubiera dicho te quiero en los últimos 3 años de su vida. Se murió y la última conversación que tuvimos fue sobre la fuga de agua del baño. Silencio, largo, espeso, como algo que se puede tocar. Vete de mi casa, papá. Don Aurelio no sé si sorprendió.
No discutió. Se levantó con la misma lentitud de siempre, se apoyó en el bastón y caminó hacia la puerta. Al pasar junto a la cocina, miró a Socorro, que estaba de pie junto a la barra con el trapo apretado entre las manos y los ojos fijos en el piso. Don Aurelio no le dijo nada, solo la miró, y en esa mirada había algo que Socorro entendió sin necesidad de palabras, algo que decía: aguante, mija, esto todavía no se termina. La puerta se cerró. El bastón se alejó por la banqueta. Arturo se quedó de pie en la sala con el café derramado en la mesa, la mancha oscura extendiéndose sobre la madera como algo que ya no se puede contener, y la casa en un silencio tan profundo que podía escuchar el zumbido de las 4 cámaras grabando cada rincón de un hogar donde ya nadie se atrevía a vivir. Los días que siguieron fueron iguales. Arturo salía a las 7 de la mañana, volvía a las 8 de la noche, revisaba las cámaras desde el despacho entre plano y plano, y la casa funcionaba como un reloj al que le hubieran quitado las campanadas. Todo se movía, nada sonaba. Socorro cumplía la lista sin saltarse un solo punto. Los gemelos existían dentro de las reglas como 2 sombras pequeñas que se sentaban cuando les decían. Comían lo poco que les entraba, se bañaban a las 7, se acostaban a las 7:30 y no pedían nada porque ya habían aprendido que pedir era inútil. Matías seguía sin comer bien. 3, 4 cucharadas al día, a veces 5, si Socorro se sentaba muy cerca y le hablaba bajito mientras le acercaba la cuchara a la boca. Joaquín no se había mojado la cama otra vez, pero ahora se chupaba el dedo pulgar de la mano izquierda, algo que no había hecho desde que era bebé, y lo hacía con los ojos fijos en la pantalla apagada de la televisión que nadie prendía porque no estaba en la lista de actividades permitidas. Arturo veía todo eso en las cámaras y lo procesaba como datos. Matías comió 4 cucharadas. Joaquín está tranquilo. Socorro limpió la cocina a las 3, todo en orden, todo bajo control. Lo que Arturo no podía ver en las cámaras era lo que pasaba de noche. No podía ver que Matías se despertaba a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana y se quedaba acostado boca arriba con la cobija azul apretada contra la cara, mirando la oscuridad sin llorar, sin llamar a nadie, porque había aprendido que llorar no traía a mamá ni traía a nadie, y que la oscuridad era algo que se aguantaba solo. Y no podía ver que Socorro, en su cuarto al fondo de la casa, se quedaba despierta escuchando el silencio del pasillo, con la puerta entreabierta, con los oídos atentos a cualquier sonido que viniera del cuarto de los gemelos, porque ella sabía lo que Arturo no sabía, que un niño de 1903 años que no llora de noche no es un niño tranquilo, es un niño que se rindió. Fue un martes a las 2:43 de la mañana. Arturo estaba dormido boca arriba con la luz del pasillo apagada y la puerta de su recámara cerrada, como siempre, cuando un grito le atravesó el sueño como un cuchillo. No fue un llanto, no fue un quejido. Fue un grito agudo, animal, desesperado, que salió del cuarto de los gemelos y retumbó en las paredes de la casa con una fuerza que no parecía posible en un cuerpo tan pequeño. ¡Mamá! Arturo se incorporó de golpe. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Tardó 2 segundos en entender dónde estaba. Saltó de la cama descalzo, cruzó el pasillo a zancadas, abrió la puerta del cuarto de los gemelos y encendió la luz. Matías estaba sentado en la cama, con los ojos abiertos pero sin ver, con la boca abierta, con el cuerpo temblando entero como si tuviera fiebre, y las manos agarrando la cobija azul con tanta fuerza que los dedos se le habían puesto blancos. Joaquín estaba despierto en la otra cama, acurrucado contra la pared con el dedo pulgar en la boca, mirando a su hermano sin moverse, sin llorar, con esa quietud de los niños que han
aprendido a hacerse invisibles cuando algo malo pasa. Matías. Arturo se acercó a la cama, se arrodilló, le puso las manos en los hombros. Matías, estoy aquí. Soy papá, estoy aquí. Pero Matías no lo veía. Sus ojos estaban abiertos y fijos en un punto que no existía, en algún lugar entre el sueño y la vigilia, donde las cosas que duelen se mezclan con las cosas que fueron, y el grito le seguía saliendo del cuerpo en oleadas, cada vez más ronco, cada vez más roto, y entre los gritos la misma palabra, siempre la misma, la única que conocía para nombrar lo que le faltaba: mamá, mamá, mamá. Arturo lo cargó, lo levantó de la cama con las dos manos y lo apretó contra su pecho, pero lo hizo de la única manera que sabía: rígido, tenso, con los brazos duros, con los hombros contraídos, como quien carga algo que teme romper o como quien carga algo que le duele demasiado tocar. Matías no se calmó. Siguió temblando contra el pecho de su padre, con el cuerpo duro y las manos agarrando la cobija como si fuera lo último que le quedaba en el mundo. Arturo lo meció de pie, torpe, sin ritmo, sin canción, sin palabras, porque no tenía palabras, porque nadie le había enseñado a consolar a un hijo en la oscuridad, porque Abril era quien hacía eso. Abril era quien se levantaba de noche, Abril era quien sabía qué decir y cómo decirlo, y en qué tono y con qué canción. Y Abril llevaba 2 años enterrada en el Panteón Jardín de Puebla, y no iba a volver para decirle cómo se calma a un niño de 3 años que grita su nombre a las 3 de la mañana. Pasaron 5 minutos, 10. Matías no paraba. El temblor no cedía. Los gritos se habían convertido en un llanto sordo, repetitivo, un sonido que le entraba a Arturo por los oídos y le bajaba hasta un lugar del cuerpo que no sabía que existía, un lugar donde guardaba todo lo que no se permitía sentir y que ahora estaba lleno, desbordado, reventando. Arturo cerró los ojos, apretó los dientes, tomó aire, y por primera vez en 2 años hizo algo que no estaba en ninguna lista, que no seguía ningún orden, que no tenía ningún plan. Salió del cuarto con Matías en brazos, caminó por el pasillo y tocó la puerta del cuarto de servicio al fondo de la casa. Tocó 2 veces, suave, con los nudillos, como alguien que pide algo que no sabe pedir. La puerta se abrió en 3 segundos. Socorro estaba despierta. Tenía un pijama de algodón blanco que le quedaba grande, el no sientas tú, pelo suelto, los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando o como si no hubiera dormido, y los pies descalzos sobre el mosaico frío del cuarto de servicio. No dijo nada. Miró a Matías temblando en los brazos de Arturo. Miró a Arturo, que la miraba con una expresión que ella no le había visto nunca, una expresión que no era la del hombre del traje gris, ni la del hombre que gritaba desde la puerta del jardín, sino la de un padre que no sabe qué hacer y que por primera vez en su vida lo admite sin decirlo. Socorro estiró los brazos. Arturo le pasó a Matías como se pasa algo sagrado, algo frágil, algo que se confía solo, a quien se sabe que puede cuidarlo mejor que uno. Socorro recibió al niño contra su pecho, y algo cambió en el instante en que Matías sintió el cuerpo de ella. No se calmó de inmediato, pero dejó de temblar con tanta fuerza. Los puños se le aflojaron un poco sobre la cobija azul. La respiración se le hizo un poco menos cortada, como si el cuerpo de Matías reconociera algo que su mente no podía nombrar. Un calor, un olor, un ritmo de respiración, algo que significaba que alguien que sabía cuidar estaba ahí. Socorro caminó al cuarto de los gemelos. Se sentó en el piso, con la espalda recargada contra la pared, las piernas cruzadas, y Matías acurrucado en su regazo, con la cabeza apoyada en su pecho. Joaquín la miró desde la cama. Se bajó despacio. Cruzó los 3 pasos que separaban su cama del lugar donde Socorro estaba sentada y se acurrucó junto a ella, pegado a su costado, con el dedo pulgar en la boca y los ojos enormes mirando a su hermano.
Entonces Socorro empezó a cantar. No fue una canción que Arturo conociera. No era español, no era inglés, no era nada que hubiera escuchado en la radio, ni en la televisión, ni en ningún lugar de su vida. Era algo más viejo que todo eso. Algo que sonaba como si viniera de la tierra misma, de un lugar donde las montañas todavía tenían nombre en una lengua que nadie escribía, de un tiempo donde las madres cantaban esto a sus hijos sin saber que estaban cantando algo que tenía cientos de años. La voz de Socorro era suave, baja, un hilo de sonido que apenas llenaba el cuarto, pero que lo llenaba todo, como el agua llena un vaso. Despacio, completo, sin dejar espacio para nada más. Cantaba con los ojos cerrados. Cantaba despacio, dejando que cada sílaba se extendiera en el aire antes de soltar la siguiente. Cantaba como alguien que no está cantando para que la escuchen, sino cantando para que alguien duerma, para que alguien se quede, para que alguien sepa que no está solo. En 3 minutos, Matías dejó de llorar. El cuerpo se le fue aflojando de a poco, como una cuerda que alguien suelta con cuidado, y la respiración se le hizo larga y pareja, y los dedos soltaron la cobija azul por primera vez desde que el grito había empezado. Y el niño se quedó dormido en el regazo de Socorro, con la boca entreabierta y una lágrima seca todavía brillando en la mejilla izquierda. Joaquín se quedó dormido 2 minutos después, recargado en el costado de Socorro con el dedo pulgar todavía en la boca. Arturo estaba sentado en la oscuridad del pasillo, en el piso, con la espalda contra la pared de enfrente y las piernas estiradas. No había entrado al cuarto, se había quedado afuera, mirando desde la puerta abierta, mirando a esa mujer de 26 años, sentada en el piso de mosaico, con 2 niños dormidos encima y una canción en la boca que no era de este siglo, y algo dentro de su pecho hizo un sonido que nadie más escuchó. No fue un crack, no fue un quiebre, fue algo más lento, como cuando una pared que ha sostenido agua durante años empieza a ceder por un punto que nadie veía, y el primer hilo de agua pasa, delgado, silencioso, pero imparable. ¿De dónde viene esa canción? La voz de Arturo salió rasposa, casi sin volumen, como si hubiera olvidado cómo se habla en voz baja. Socorro abrió los ojos despacio. Lo miró desde el piso del cuarto, con los 2 niños dormidos sobre ella, con el pelo suelto cayéndole sobre los hombros, y en sus ojos Arturo vio algo que lo detuvo. No era miedo. No era la mirada de una empleada que calcula qué decir para no perder el trabajo. Era algo más profundo, más antiguo, más pesado. Era dolor. Un dolor viejo, guardado, que Socorro llevaba en algún lugar del cuerpo que Arturo no podía ver, pero que reconoció al instante, porque él cargaba el mismo dolor en el mismo lugar, solo que tapado con trajes grises y listas de reglas y cámaras de seguridad. Socorro no contestó. Negó despacio con la cabeza, con una suavidad que no era negativa, sino protectora. Como quien cierra una puerta no para rechazar a alguien, sino para cuidar lo que hay adentro. Arturo no insistió. Se quedó sentado en el pasillo sin decir nada más. En algún momento Socorro se levantó con cuidado. Acomodó a los gemelos en sus camas, les acomodó las cobijas, le puso a Matías la cobija azul sobre el pecho y salió del cuarto. Al pasar junto a Arturo, que seguía sentado en el piso del pasillo con las piernas estiradas, como un hombre al que le quitaron las fuerzas, Socorro se detuvo un segundo. No lo miró, no le dijo nada, pero hizo algo que Arturo recordaría por el resto de su vida. Le tocó el hombro. Un toque suave, breve, casi imperceptible, con la punta de los dedos, como se toca a alguien que está sufriendo y al que no puedes ayudar con palabras. Y luego siguió caminando por el pasillo hacia su cuarto, descalza,
en silencio, y Arturo se quedó sentado en el piso en la oscuridad, con el hombro tibio donde ella lo había tocado, y una pregunta que le daba vueltas en la cabeza, y que no lo iba a dejar dormir esa noche, ni muchas noches más. ¿Quién era esa mujer? Al día siguiente, Arturo llegó al despacho a las 8 de la mañana, canceló su primera junta, cerró la puerta de la oficina y abrió la aplicación de las cámaras en su teléfono. Miró las 4 tomas durante un minuto largo. La cocina vacía, la sala vacía, el jardín con el pasto seco donde la piscinita había dejado un círculo de hierba más verde, el pasillo donde él se había sentado anoche en el piso como un niño perdido. Entonces hizo algo que sus dedos hicieron antes de que su cabeza terminara de decidirlo. Abrió el menú de configuración, seleccionó las 4 cámaras y las apagó, las 4, al mismo tiempo. La pantalla se puso negra y por primera vez en semanas, Arturo Mendoza no sabía qué estaba pasando en su propia casa. Y eso, que debería haberle dado miedo, le dio algo que se parecía peligrosamente al alivio. Pasaron 3 días desde que Arturo apagó las cámaras. 3 días en los que la casa empezó a hacer ruidos que llevaba semanas sin hacer. El primero fue un lunes a las 9 de la mañana. Arturo estaba en el despacho cuando le llegó un sonido desde la memoria del oído, como un eco de algo que no estaba pasando, pero que quería pasar. No era un sonido real, era el recuerdo de la risa de Joaquín en la piscinita. Se le quedó atorado en la cabeza toda la mañana como una canción que no puedes dejar de tararear, y a la hora de la comida, en vez de pedir que le trajeran algo al despacho como hacía siempre, se subió a la camioneta y manejó a la casa. Cuando abrió la puerta, escuchó algo. Socorro. Estaba en la cocina cantando. No la canción de aquella noche, no la canción antigua que sonaba a tierra y a montaña, sino una canción normal, una ranchera vieja que Arturo había escuchado 1000 veces en la radio, sin prestarle atención, y que ahora, cantada por la voz de una mujer de 26 años mientras lavaba los trastes con las manos llenas de espuma, le sonó como la cosa más hermosa y más triste del mundo al mismo tiempo. Arturo se quedó en el marco de la puerta de la cocina, sin decir nada, escuchando. Socorro lo vio y se cayó de golpe. Se limpió las manos en el mandil. «Perdón, señor, se me salió». «No», dijo Arturo, y le costó trabajo que la palabra le saliera entera. «No pare». Socorro lo miró con los ojos quietos, tratando de descifrar si era una orden, una trampa o algo que no tenía nombre todavía. Arturo se sentó en la mesa de la cocina, se aflojó la corbata y le dijo algo que no había planeado decir. «Quiero que me cuente quién es usted, Socorro». La frase se quedó en el aire de la cocina, mezclada con el vapor del agua caliente y el olor a jabón de trastes. Socorro no se movió. Siguió de pie junto al fregadero, con las manos húmedas y el mandil torcido. Y algo le cambió en 1900. La cara, algo sutil, como una puerta que se cierra por dentro. «Soy su empleada, señor. Eso es lo que soy». «Eso es lo que hace», dijo Arturo. «Le estoy preguntando quién es». Socorro lo miró a los ojos, y Arturo vio algo que reconoció, porque lo había visto muchas veces en su propio espejo. La mirada de alguien que tiene algo guardado tan adentro que sacarlo significaría desarmarse entera. «Con todo respeto, señor Mendoza, usted me contrató para cuidar su casa y a sus hijos. Yo hago mi trabajo, lo hago bien, no necesita saber nada más de mí». La voz le salió firme, sin temblor, sin disculpa. No era la voz de una empleada que tiene miedo. Era la voz de una mujer que había puesto un muro alrededor de algo y que no iba a dejar que nadie lo tocara. Arturo la miró. La canción que le cantó a Matías esa noche. ¿De dónde viene? Socorro cerró la llave del agua. Se secó las manos con el trapo de la barra despacio, dándose tiempo para elegir qué decir. «Es una canción vieja, señor, de mi pueblo, que dice, no tiene traducción exacta, dice algo sobre el maíz, sobre la tierra, sobre las manos de una madre. ¿Quién se la enseñó?»
Socorro apretó el trapo con las dos manos. Mi abuela. Se la cantaba a mi mamá y mi mamá me la cantaba a mí. ¿Y usted a quién se la cantaba antes de cantársela a Matías? La pregunta aterrizó en la cocina como una piedra que cae en agua quieta. Socorro no contestó. Arturo vio cómo le temblaba la mandíbula, un temblor pequeño, casi invisible, pero que él conocía bien, porque la mandíbula le hacía lo mismo cuando alguien le preguntaba por Abril. No tiene que contestarme, dijo Arturo, bajando la voz, pero quiero que sepa que le estoy preguntando como padre, no como patrón. Socorro lo miró durante lo que pareció un minuto entero. Luego negó con la cabeza, dijo, «Con permiso, señor», y salió de la cocina con pasos rápidos, y Arturo escuchó la puerta del cuarto de servicio cerrarse al fondo del pasillo. Se quedó solo en la cocina con el olor a jabón y la sensación de haber tocado algo que no debía tocar. No insistió ese día, ni al siguiente, pero algo había cambiado. Arturo dejó la lista de reglas pegada en el refrigerador, pero dejó de enviar mensajes de texto. Cuando llegaba del despacho y encontraba a Joaquín corriendo por la sala con los bloques de madera, no decía nada. Cuando escuchaba a Socorro cantando, mientras trapeaba, no interrumpía. Cuando Matías se sentaba en el piso de la cocina a mirar cómo Socorro picaba cebolla para la sopa, Arturo se asomaba desde la puerta y se quedaba ahí un momento, mirando, sin entrar, como alguien que observa algo frágil que no quiere romper. Al quinto día después de la conversación en la cocina, Arturo hizo algo más. Manejó hasta la colonia La Paz, se estacionó frente a la casa de su padre y se quedó sentado en la camioneta 10 minutos antes de tocar el timbre. Don Aurelio abrió la puerta con el bastón en una mano y una taza de café de olla en la otra, y cuando vio a su hijo parado en el escalón con los ojos rojos y la corbata floja, no dijo nada. Se hizo a un lado. Arturo entró. Se sentó en la mesa de la cocina de su padre, la misma mesa de madera donde había desayunado de niño, y puso las manos sobre la superficie como quien necesita tocar algo sólido para no perderse. «Tenías razón, papá». Don Aurelio se sentó frente a él, tomó un sorbo de su café. «No vine a escuchar que tenía razón, hijo. Vine a que me dijeras qué necesitas». «Necesito entender quién es ella». Le pregunté y no me quiso decir. Canta una canción en un idioma que no es español. Se levanta de madrugada a cuidar a mis hijos sin que nadie se lo pida. Gana 6.800 pesos al mes y se quedó a pesar de que le puse cámaras y reglas y le quité todo lo que hacía que mis hijos estuvieran bien. ¿Quién hace eso, papá? ¿Quién se queda? Don Aurelio dejó la taza en la mesa. Lo miró con esos ojos que sabían esperar. Alguien que no tiene a dónde ir, o alguien que tiene una razón más grande que las cámaras y las reglas para quedarse. Arturo lo miró. ¿Tú sabes algo? Don Aurelio guardó silencio un momento. Sé lo que se ve cuando la miro, Arturo, y lo que veo es una mujer que encarga algo pesado, algo que la empuja a cuidar a tus hijos con una fuerza que no es normal, que no es solo trabajo, que no es solo buen corazón, es otra cosa, es algo personal. Esa tarde, don Aurelio acompañó a Arturo de vuelta a la casa. Llegaron a las 4, cuando Socorro estaba en el jardín tendiendo ropa en el tendedero mientras los gemelos jugaban en el pasto con un par de cucharas de madera que Socorro les había dado como espadas. Joaquín corría de un lado a otro blandiendo la cuchara con gritos que antes no se atrevía a soltar. Matías estaba sentado junto a la cobija azul. No encima de ella ni agarrándola, solo junto a ella, como si todavía la necesitara cerca, pero ya no necesitara abrazarla con tanta fuerza. Don Aurelio se sentó en la banca de hierro junto a la bugambilia y le pidió a Socorro que se sentara un momento. Socorro se secó las manos en el mandil, recogió una pinza de ropa que se le había caído y se sentó en el pasto frente a él, con las piernas cruzadas, como hacía cuando cantaba con los niños. Don Aurelio
Habló con esa voz suya que no presionaba, que no empujaba, que simplemente abría una puerta y dejaba que el otro decidiera si quería pasar. Mija, yo perdí a mi esposa hace 38 años. Arturo perdió a la suya hace 2. Los dos somos hombres que no supimos cargar lo que nos tocó cargar. Usted lleva 8 meses cargando a esta familia entera sobre los hombros, y cualquiera que la vea se da cuenta de que usted también carga algo propio, algo que le duele. Nadie la va a obligar a hablar, pero si usted quisiera contarnos, nosotros sabríamos escuchar. Socorro miró al viejo. Luego miró a Arturo, que estaba de pie junto a la puerta del jardín, con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en ella. Luego miró a los gemelos. Joaquín había dejado de correr y la miraba con la cuchara de madera en la mano. Matías seguía sentado junto a la cobija azul, pero sus ojos estaban sobre Socorro, esos ojos oscuros que veían más de lo que un niño de 3 años debería ver. Socorro se quedó callada durante lo que pareció 1 minuto entero. Juntó las manos en el regazo. Respiró hondo. Y cuando habló, la voz le salió distinta, como si viniera de un lugar que llevaba mucho tiempo cerrado y al que le costara trabajo dejar entrar aire. Se llamaba Miguelito. La frase cayó en el jardín como algo que pesa. Arturo no se movió. Don Aurelio tampoco. Miguel Ángel López Ramírez nació el 14 de mayo. Pesó 3 kilos 200 gramos. Tenía los ojos negros como los míos y un remolino en la coronilla que no se le aplanaba con nada. Socorro hablaba mirando el pasto, como si las palabras no pudieran salir si tenía que mirar a alguien a los ojos. Cuando nació yo tenía 22 años. Vivía en San Pablo del Monte, en Tlaxcala. Trabajaba en una fábrica de textiles desde los 17. Mi mamá me ayudaba a cuidarlo cuando yo estaba en la fábrica. Miguelito era un niño bueno, casi no lloraba, se dormía fácil, le gustaba que le cantara. La voz se le quebró en la última palabra, una grieta pequeña que se selló de inmediato, como si Socorro tuviera práctica en quebrarse y recomponerse rápido. A los 2 años le dio tos, pensé que era un resfriado. Le di té de manzanilla con miel, como me había enseñado mi abuela. Pero la tos no se le quitó, se le puso peor. Empezó con fiebre. Mi mamá dijo que lo llevara al doctor. Lo llevé a la clínica del pueblo, la clínica rural. Había un solo doctor. Me dijo que era una infección en los pulmones. Me dijo que necesitaba oxígeno. Me dijo que en esa clínica no había tanque de oxígeno, que tenía que llevarlo a Tlaxcala capital, al hospital. ¡General! Socorro se detuvo. Se limpió la nariz con el dorso de la mano. Arturo sentía que algo le estaba bajando por el pecho, algo helado, lento, como agua que se filtra por una pared. No teníamos carro. El camión a Tlaxcala tardaba 45 minutos, pero eran las 6 de la tarde y el último camión salía a las 5:30. Le hablé a un vecino que tenía una camioneta vieja. Me dijo que sí, pero que estaba en Puebla trabajando y que no podía volver hasta las 9. Le hablé a otro vecino. No contestó. Mi mamá salió a la calle a buscar a alguien que nos llevara. Yo me quedé en la clínica con Miguelito en brazos. Socorro levantó la cabeza. Miró a Arturo directamente. Los ojos le brillaban, pero no lloraba. Había algo en esa mirada que a Arturo le dolió más que cualquier lágrima. Algo seco y ardido, como una quemadura vieja que ya no sangra, pero que nunca deja de doler. El vecino llegó a las 9:15. Subimos a la camioneta, mi mamá adelante y yo atrás con Miguelito. Miguelito tenía la respiración muy cortada. Se le hundía el pecho con cada respiro. Le canté durante todo el camino. La canción de mi abuela, la canción en náhuatl. La voz de Socorro se redujo a un hilo. Llegamos al hospital a las 10:04. Lo sé porque miré el reloj de la entrada. Corrí con Miguelito en brazos hasta la puerta de urgencias. Una enfermera me lo quitó de los brazos y se lo llevó adentro. Me dijeron que esperara. Esperé en una silla de plástico del pasillo, con las manos vacías, con el rebozo todavía oliendo a la cabecita de mi hijo.
Socorro cerró los ojos. A las 10:47 salió un doctor. Me miró. No tuvo que decir nada. Lo supe por cómo me miró. El jardín estaba en un silencio que se podía tocar. Ni los pájaros, ni el viento, ni los niños. Joaquín se había sentado en el pasto con la cuchara en el regazo, mirando a Socorro con una seriedad que no debería existir en un niño de 3 años. Matías tenía la cobija azul apretada contra el pecho otra vez, pero sus ojos no se apartaban de Socorro, como si entendiera de una manera que no era racional, ni lógica, ni posible a su edad, que lo que estaba pasando era algo grande, algo que importaba, algo que tenía que ver con él. «Miguelito murió solo», dijo Socorro, y la voz le salió entera, firme, sin quiebre, como si esa frase la hubiera dicho tantas veces dentro de su cabeza que ya no le quedaba hueco donde quebrarse. Murió en una mesa de urgencias, rodeado de gente que no conocía, sin que su mamá estuviera ahí para agarrarle la mano. Porque su mamá llegó 43 minutos tarde. 43 minutos que tardó un vecino en volver de Puebla en una camioneta vieja, en una carretera oscura, para llevar a un niño de 2 años a un hospital que estaba a 45 minutos de un pueblo que no tenía tanque de oxígeno. Socorro se limpió los ojos con las palmas de las manos, no con llanto, sino con algo más seco, más antiguo, como quien se limpia polvo de un camino largo. Después de Miguelito dejé de cantar. Dejé de reírme, dejé de todo. Trabajaba en la fábrica, volvía a la casa de mi mamá, me acostaba, me levantaba y volvía a la fábrica. Así pasaron 2 años. Mi mamá murió 1 año después de Miguelito. El doctor dijo que fue el corazón. Yo sé que fue de tristeza. Arturo tenía los ojos clavados en Socorro. No parpadeaba, no se movía. Sentía las piernas como si fueran de cemento y los brazos como si no le pertenecieran. Vine a Puebla porque ya no podía estar en San Pablo del Monte. Cada calle, cada esquina, cada puerta me recordaba a Miguelito, a mi mamá, a todo. Conseguí trabajo en una agencia de empleadas domésticas. Me mandaron aquí. Socorro levantó la vista hacia la casa, hacia las ventanas, hacia la puerta del jardín donde Arturo había gritado aquella tarde que ahora parecía de otra vida. Cuando conocí a Matías y a Joaquín, algo pasó. No lo puedo explicar con palabras, señor Mendoza. Matías me miró el primer día con esos ojos oscuros que tiene, y algo dentro de mí se movió, algo que llevaba 2 años muerto se despertó. Y cuando Matías se despertó llorando la primera noche, y yo fui a su cuarto, y lo cargué, y le canté la canción que le cantaba a Miguelito, y él se quedó dormido en mis brazos. Socorro se detuvo. Le tembló la voz por primera vez de verdad, un temblor profundo que le sacudió los hombros. Sentí que estaba cantándole a mi hijo otra vez. Sentí que Miguelito me estaba diciendo, desde donde esté, que todavía podía servir para algo, que todavía podía cuidar a alguien, que mis manos todavía sabían cargar a un niño, aunque el mío ya no estuviera. Las lágrimas le bajaron por las mejillas, despacio, sin sonido, como si el cuerpo supiera que llevan 3 años esperando salir y por fin las dejara. Por eso me quedé, señor. Por eso aguanté las cámaras y las reglas y los mensajes, porque cada vez que le canto a Matías, cada vez que Joaquín me salpica agua en la cara, cada vez que los dos se quedan dormidos junto a mí, algo dentro de mí respira. Algo que dejó de respirar cuando Miguelito dejó de respirar. Don Aurelio tenía las 2 manos sobre el bastón y la cabeza inclinada hacia el pasto. No levantó la vista. Un par de lágrimas le caían por las arrugas de la cara hasta perderse en el cuello de la camisa de cuadros. Arturo estaba de pie, inmóvil, con las manos colgando a los costados del cuerpo. Y por su cara estaba pasando algo que Socorro nunca le había visto, algo que don Aurelio no le había visto en años, algo que los gemelos no le habían visto nunca. Arturo Mendoza estaba llorando.
No con sollozos, no con sonido. Las lágrimas le salían de los ojos y le bajaban por las mejillas sin que él hiciera nada para detenerlas, sin que él se las limpiara, sin que él apartara la cara. Lloraba de pie, con los ojos abiertos, mirando a Socorro, y cada lágrima que le bajaba por la cara era una grieta más en esa pared que había construido durante 2 años para no sentir lo que estaba sintiendo ahora. Que él había convertido a sus hijos en huérfanos sin que nadie se hubiera muerto. Que una mujer que ganaba 6,800 pesos al mes, que había perdido a su propio hijo, que llegaba de un pueblo donde las clínicas no tenían oxígeno, había hecho por Matías y Joaquín lo que él, con su despacho de arquitectura y su camioneta y su casa en Lomas de Angelópolis, no había sido capaz de hacer. Que las reglas que había pegado en el refrigerador no habían protegido a nadie, que las cámaras no habían cuidado a nadie, que el control que le daba paz a él les estaba quitando la vida a sus hijos, y que la mujer sentada en el pasto de su jardín con los ojos mojados y las manos apretadas en el regazo no era solo la empleada que cuidaba a sus gemelos, era una madre que había perdido a su hijo y que había encontrado en los hijos de él una razón para seguir viva. Y él, con un grito de 5 palabras en una tarde de miércoles, casi lo había destruido todo. Matías se bajó del pasto, caminó los 4 pasos que lo separaban de Socorro con la cobija azul arrastrando por el suelo. Se paró frente a ella. Le puso la mano en la mejilla, esa mano pequeña de 3 años que apenas le cubría media cara, y le limpió una lágrima con el pulgar. Y dijo una palabra que nadie en esa casa le había escuchado decir desde que su madre había muerto. Tía. Nadie se movió durante un rato largo después de que Matías le dijo tía a Socorro. El jardín se quedó suspendido en ese momento, como si el aire mismo se hubiera detenido para dejar que la palabra aterrizara en cada uno de los que estaban ahí. Socorro miraba la mano de Matías en su mejilla, esa mano de 3 años que apenas le cubría media cara, y le temblaban los labios de una manera que no podía controlar, pero no apartó la cara ni cerró los ojos, porque esa mano en su mejilla era lo más parecido a estar viva que había sentido. En 3 años fue Joaquín quien rompió el silencio. Se levantó del pasto, caminó hasta donde estaban Socorro y Matías, y se sentó junto a ellos sin decir nada, con la cuchara de madera todavía en la mano, y recargó la cabeza en el brazo de Socorro, como quien llega a un lugar al que pertenece. Don Aurelio se levantó de la banca despacio, se limpió la cara con el dorso de la mano como si se quitara sudor y no lágrimas, y caminó hacia la puerta de la casa. Al pasar junto a su hijo, que seguía de pie con la cara mojada y los brazos colgando, como si no supiera qué hacer con ellos, le apretó el hombro con la misma mano con la que había cargado maletas, levantado muebles, sostenido ataúdes y criado a un hijo solo. No le dijo nada, no necesitaba. El apretón decía todo. Arturo se quedó solo en el jardín con Socorro y los gemelos durante unos minutos más, y en algún momento que no pudo identificar después, se limpió la cara con la manga del saco, respiró hondo y entró a la casa. Esa noche no cenó. Se sentó en la orilla de su cama y se quedó mirando la foto de Abril que tenía en la mesa de noche. Una foto donde ella estaba riendo en la playa de Veracruz, con el pelo volándole en la cara, y le dijo algo que nunca le había dicho en voz alta desde que la habían enterrado. Me equivoqué, Abril, me equivoqué en todo. El viernes por la mañana, antes de salir al despacho, Arturo hizo algo que llevaba 2 años posponiendo. Entró al cuarto de los gemelos a las 6:30, cuando los dos todavía dormían, y se sentó en la mecedora donde Socorro se sentaba de noche a cantarles. Se quedó ahí 15 minutos, mirándolos dormir. Matías con la cobija azul debajo de la barbilla, Joaquín despatarrado con una pierna fuera de la cama y la boca abierta. Y por primera vez, desde que Abril murió,
Arturo no sintió que estar en ese cuarto le doliera. Dolía, sí, pero de una manera distinta, como un músculo que duele porque lo estás usando de nuevo después de mucho tiempo sin moverlo. Ese mismo viernes, a las 5 de la tarde, Arturo volvió del despacho más temprano de lo que había vuelto en 2 años. Dejó el portafolio en la entrada, se quitó el saco, se aflojó la corbata. Caminó a la cocina donde Socorro estaba picando jitomate para una sopa, con el mandil amarrado y el pelo en la trenza de siempre, y Joaquín sentado en una silla alta intentando alcanzar un trozo de zanahoria que Socorro le había puesto fuera de alcance para que no se lo comiera crudo. Arturo se paró frente a ella, de pie, sin discurso, sin formalidad, sin preámbulo. Socorro, le debo una disculpa. Ella dejó el cuchillo en la tabla, se limpió las manos en el mandil, lo miró con esos ojos que ya no tenían la pared, que habían tenido semanas atrás, pero que todavía tenían cautela, como los ojos de alguien que ha aprendido que las cosas buenas a veces no duran. Le puse cámaras como si fuera una delincuente. Le quité la música, le quité el agua, le quité todo lo que usted estaba usando para sanar a mis hijos. Le hice creer que lo que usted hacía estaba mal, cuando era lo único en esta casa que estaba bien. Socorro lo escuchó sin interrumpir. Arturo continuó, y la voz le salía como algo que había ensayado muchas veces en su cabeza, pero que al salir por la boca sonaba diferente, más torpe, más real, más honesto. Me equivoqué como padre, como patrón y como persona, y le pido perdón. Socorro lo miró durante unos segundos que se estiraron como si fueran minutos. Luego hizo algo que Arturo no esperaba. Negó con la cabeza. No con rechazo, sino con algo que parecía una corrección suave, como cuando se le explica algo a alguien que está mirando en la dirección equivocada. No me pida perdón a mí, señor Mendoza. Yo estoy bien, yo aguanto. Pídale perdón a sus hijos. La frase le entró a Arturo como un golpe al que no le vio el puño venir. Se le quedó mirando a Socorro con la boca entreabierta. Luego miró a Joaquín, que estaba en la silla alta con el trozo de zanahoria que por fin había alcanzado y que ahora mordisqueaba con los pocos dientes que tenía, mirando a su padre con esos ojos curiosos que siempre estaban midiendo si el mundo era seguro o no. Arturo se agachó junto a la silla alta. Puso las manos sobre las rodillas de Joaquín, esas rodillas llenas de costras de tanto caerse y levantarse y volverse a caer, y lo miró a los ojos desde abajo, desde un ángulo desde el que nunca lo había mirado, porque siempre lo miraba desde arriba, siempre desde la altura del adulto, que da órdenes, nunca desde la altura del padre que pide perdón. Joaquín, papá se equivocó. Joaquín dejó de masticar. Lo miró con los ojos muy abiertos. A partir de hoy esta casa va a tener ruido, va a tener agua, va a tener desorden y va a tener risa, porque esta casa se quedó callada demasiado. El tiempo, mijo. Y eso no estuvo bien. Joaquín no entendió todas las palabras. Tenía 3 años. Pero entendió algo en la voz de su padre, algo en el tono, algo en los ojos, algo que los niños entienden antes que los adultos, porque los niños no escuchan lo que dices, escuchan lo que sientes. Entonces, Joaquín hizo algo. Tomó el trozo de zanahoria que le quedaba en la mano, lo miró, miró a su padre y lo dejó caer al piso, deliberadamente, mirando a Arturo a los ojos, esperando. Arturo conocía esa mirada. Era la mirada de un niño que ha vivido 2 años en una casa donde todo lo que se cae se recoge, todo lo que se ensucia se limpia, todo lo que se rompe se castiga. Era una prueba. Arturo miró la zanahoria en el piso, miró a Joaquín, se agachó, recogió la zanahoria, la puso sobre la mesa y sonrió. A ver, si eso es lo mejor que puedes hacer, te falta mucho, mijo. Joaquín lo miró sin parpadear.
Entonces agarró el vaso de leche que Socorro le había puesto en la charola de la silla alta, un vaso de plástico azul con una calcomanía de un dinosaurio que ya se estaba despegando. Lo levantó con las dos manos y lo volteó sobre la mesa. La leche se derramó sobre la superficie de madera, bajó por borde y cayó al piso con un sonido que en esa casa habría sido una catástrofe hace 2 semanas. Socorro dio un paso hacia adelante por instinto. Arturo levantó la mano, la miró, le hizo un gesto con los ojos que decía: «Espere». Entonces Arturo se empezó a reír. No fue una risa grande ni escandalosa. Fue algo que le salió del fondo del estómago, algo que le sacudió los hombros y le arrugó los ojos y le hizo un sonido que la cocina de esa casa no había escuchado en 2 años. Joaquín abrió los ojos como si hubiera visto un milagro. Miró a Socorro, miró a su padre, miró la leche en el piso y se empezó a reír. Se rió con la boca abierta y los dientes de leche brillando y las manos golpeando la charola de la silla alta. Y la risa de Joaquín era tan grande, tan libre, tan desproporcionada para un cuerpo tan chiquito, que Socorro tuvo que recargarse en la barra de la cocina porque las piernas le estaban fallando de algo que no era tristeza, que no era alivio, que eran las 2 cosas al mismo tiempo revolviéndose dentro de ella como agua caliente y fría en el mismo vaso. Entonces se escucharon pasos, pequeños, lentos, descalzos sobre la cantera del pasillo. Matías apareció en la puerta de la cocina arrastrando la cobija azul con una mano. Se detuvo, miró la leche en el piso, miró a su padre riendo, miró a Joaquín golpeando la charola, miró a Socorro recargada en la barra con los ojos brillantes. No dijo nada. Caminó hasta su padre con ese paso lento que tenía, ese paso de niño que piensa antes de moverse, y se paró frente a él. Arturo dejó de reír. Lo miró. Matías lo miró de vuelta con esos ojos oscuros que siempre parecían saber más de lo que debían. Entonces Matías levantó los brazos, los 2, hacia arriba, con la cobija azul colgando de la mano derecha y la mano izquierda abierta. Arturo lo entendió, lo cargó, lo sentó en sus piernas ahí mismo en el piso de la cocina con la leche derramada a medio metro y Joaquín todavía riéndose en la silla alta. Matías se acomodó contra el pecho de su padre, apoyó la cabeza debajo de su barbilla y se quedó ahí, quieto, sin hablar, sin sonreír, solo ahí. Y eso era suficiente. Eso era todo. El domingo a las 11 de la mañana, don Aurelio llegó a la casa con una bolsa de conchas de la flor de Puebla en una mano y el bastón en la otra. Arturo le abrió la puerta y don Aurelio notó algo antes de entrar. Un sonido que venía del jardín, un sonido que no era el zumbido del aire acondicionado, ni el ruido de los aspersores, ni el silencio compacto que había llenado esa casa durante 2 años. Era agua, agua salpicando. Y algo más, algo que a don Aurelio le aflojó las rodillas y lo obligó a sostenerse del marco de la puerta con la mano que tenía libre. Risa. Caminó despacio por el pasillo hasta la puerta del jardín y lo que vio ahí lo detuvo en seco. La piscinita inflable estaba de vuelta. La misma piscinita azul de plástico de 200 pesos del tianguis, llena de agua hasta la mitad, puesta en el mismo lugar del pasto donde había estado aquella tarde de miércoles que ahora parecía de otra vida. Arturo estaba adentro, sentado con las piernas cruzadas, con el pantalón de mezclilla empapado hasta los muslos, con una camiseta vieja que don Aurelio le reconoció de la universidad, con el pelo mojado y las manos llenas de agua. Joaquín le salpicaba la cara con las 2 manos abiertas, gritando, riendo, con una energía que parecía haber estado guardada durante 2 años, esperando este momento exacto para explotar. Matías estaba sentado entre las piernas de su padre, con el patito de hule amarillo en una mano y la
Otra mano dentro del agua, moviendo los dedos despacio, mirando cómo el agua se ondulaba. Y en su cara había algo que no era una sonrisa completa, pero que era más que todo lo que había habido ahí en 2 años. La cobija azul no estaba. No estaba en sus brazos, no estaba en el jardín, no estaba en ningún lugar visible. Socorro estaba sentada en el pasto a 2 metros de la piscinita, con las piernas cruzadas y el pelo suelto, y estaba llorando. Lloraba en silencio, con las manos en el regazo y una sonrisa en la cara que era la cosa más contradictoria y más humana y más hermosa que don Aurelio había visto en 72 años de vida. Lloraba como lloran las personas que han cargado algo durante tanto tiempo que cuando por fin pueden soltarlo, el cuerpo no sabe si celebrar o derrumbarse, y hace las 2 cosas al mismo tiempo. Don Aurelio caminó hasta ella. Se sentó en el pasto a su lado, despacio, con cuidado de la rodilla, apoyándose en el bastón. Le puso la bolsa de conchas entre los dos. No dijo nada durante 1 minuto entero. Miraron juntos a Arturo y a los gemelos en la piscinita. El agua salpicando. La risa de Joaquín subiendo por el jardín hasta las nubes. El patito de hule flotando entre las manos de Matías. El sol de la mañana en Puebla calentando el pasto, los hombros, las mejillas mojadas. Entonces don Aurelio habló, bajito, con esa voz que tenía para las cosas que importaban de verdad. Usted les devolvió a mi hijo, Socorro. Socorro negó con la cabeza sin dejar de sonreír, sin dejar de llorar. No, don Aurelio, ellos me devolvieron a mí. Los años pasaron como pasan cuando la vida por fin encuentra su ritmo, no como un reloj que marca segundos iguales, sino como el agua de una fuente que cae y sube y vuelve a caer sin que nadie tenga que empujarla. 2 años. 2 años desde la tarde en que Arturo se metió a la piscinita inflable con sus hijos y el agua le salpicó la cara y la risa le entró por los oídos y le llegó a un lugar del pecho que llevaba tanto tiempo cerrado que ya ni sabía que existía. Matías tenía 5 años, Joaquín tenía 5 años y la casa de Lomas de Angelópolis ya no sonaba como antes, ahora sonaba a vida. El primero en notarlo había sido el cartero, que un lunes de septiembre se detuvo frente a la reja con un paquete en las manos y escuchó algo que no había escuchado nunca en los 4 años que llevaba repartiendo en esa calle. Música, una ranchera vieja que sonaba desde la cocina, mezclada con el golpeteo de un cuchillo sobre una tabla de madera, y la voz aguda de un niño que cantaba el estribillo equivocado, a todo pulmón. El cartero sonrió sin saber por qué y dejó el paquete en la reja. Socorro seguía en la casa, pero ya no era la empleada doméstica. Arturo la había recontratado 14 meses atrás con un contrato formal que un abogado amigo del despacho había redactado en papel membretado. Cuidadora infantil, jornada de 8 horas, seguro médico, aguinaldo, vacaciones, sueldo de 15.200 pesos mensuales depositados en una cuenta bancaria a su nombre que Socorro había abierto en el Banco Azteca de la plaza comercial de Angelópolis con una identificación que Arturo le había ayudado a tramitar porque la que tenía estaba vencida desde hacía 3 años. Socorro había llorado al firmar el contrato. No de tristeza. Había llorado porque nunca en su vida alguien le había dado un papel con su nombre impreso que dijera que lo que ella hacía tenía valor, que su trabajo tenía un precio justo, que ella merecía vacaciones y aguinaldo y un depósito quincenal que aparecía en su teléfono con un número que le alcanzaba para vivir sin contar monedas al final de la quincena. La casa había cambiado, no de estructura, no de muebles, no de paredes. Había cambiado de sonido, de olor, de peso. La lista de 8 reglas ya no estaba en el refrigerador. En su lugar había un dibujo de Joaquín
hecho con crayolas que mostraba 4 figuras de palitos de colores paradas, junto a un rectángulo azul que era la piscinita, y debajo del dibujo, con la letra torcida de un niño de 5 años que apenas estaba aprendiendo a escribir, una palabra: familia. La piscinita inflable ya no existía. En su lugar, en el mismo pedazo de jardín donde había estado aquella tarde, miércoles, había una piscinita de concreto. Pequeña, no más grande que una tina, construida por 2 albañiles de la colonia Humboldt, que Arturo había contratado con dinero de su bolsillo, no del despacho, porque eso era personal. Eso no era negocio. Eso era algo que le debía a sus hijos y que ningún cliente ni ningún proyecto iba a pagar. La piscinita estaba pintada de colores, azul en el fondo, verde en los bordes y en las paredes interiores, huellas de manos, 4 pares de manos, las de Matías, pequeñas y serias, pintadas de amarillo. Las de Joaquín, abiertas y desproporcionadas, pintadas de rojo. Las de Socorro, largas y delgadas, pintadas de morado. Y las de Arturo, grandes y un poco torcidas porque le había temblado el pulso cuando hundió la palma en la pintura, pintadas de naranja. Don Aurelio había llegado esa tarde a supervisar la obra, como él decía, aunque lo único que había supervisado era el plato de chilaquiles que Socorro le había preparado mientras los albañiles trabajaban. El cuarto de Socorro también había cambiado. Ya no era solo el cuarto de servicio al fondo del pasillo. Arturo le había puesto un ventilador de techo, una cama matrimonial que compraron juntos, en una mueblería de la Avenida Juárez, y una cortina nueva que Socorro había elegido ella misma, color durazno, porque le recordaba al color de los atardeceres en San Pablo del Monte. Pero lo más importante del cuarto no era nada de eso. Lo más importante era lo que estaba en la mesita de noche junto a la cama. Un altarcito pequeño del tamaño de una caja de zapatos. Adentro, una foto de Miguelito, la misma foto que Socorro había tenido pegada con cinta en la pared desde el primer día, pero ahora enmarcada en un marco de madera que Arturo le había regalado sin decir nada, dejándoselo en la puerta del cuarto una mañana con una nota que decía: para que esté bien acompañado. Junto a la foto, una veladora con la estampa de la Virgen de Guadalupe que Socorro prendía cada noche antes de dormir. Y junto a la veladora, un patito de hule amarillo, idéntico al que Matías había tenido en la piscinita aquella tarde. Socorro lo había comprado en el mismo tianguis donde Arturo había comprado la piscinita original, 15 pesos. Y lo había puesto junto a la foto de Miguelito, porque Matías le había dicho una tarde, con esa seriedad que solo tienen los niños que han visto cosas que no deberían. Ver, tía, ¿Miguelito tiene juguetes donde está? Y Socorro le había contestado que sí, que Miguelito tenía muchos juguetes, pero que siempre era bueno mandarle uno más, por si acaso. Matías había asentido con la cabeza como si eso fuera lo más lógico del mundo, porque para Matías, Miguelito era real, no como un fantasma, ni como una historia triste, ni como algo que los adultos susurran en voz baja. Miguelito era como un primo que vivía lejos, en un lugar al que no se podía ir en camión, pero al que se podía mandar cosas, pensamientos, canciones. Socorro le había enseñado eso. Le había enseñado que los que se van no desaparecen, solo cambian de lugar. Y Matías lo había aceptado con la naturalidad con la que los niños aceptan las verdades que los adultos complican. Sin preguntas, sin dudas, con una fe limpia que no necesita explicación. Joaquín, por su parte, era otra historia. Joaquín, a los 5 años, era un huracán con piernas. Corría por la casa sin que nadie lo detuviera. Gritaba canciones que inventaba con letras que no tenían sentido, pero que cantaba con la convicción de un artista que sabe que lo que importa no es lo que dices, sino cómo lo dices. Rompía cosas, tiraba cosas.
Volcaba vasos de leche con una frecuencia que ya era tradición familiar, porque cada vez que Joaquín volcaba algo, Arturo lo miraba con las cejas levantadas y Joaquín le devolvía la mirada con una sonrisa enorme que decía: «Lo hice otra vez». Arturo trabajaba desde casa 3 días a la semana. Había reorganizado el despacho para que su socio cubriera las juntas presenciales los lunes, martes y viernes, y él se quedaba en casa los miércoles, jueves y sábados. Los miércoles porque era el día de don Aurelio. Cada miércoles a las 11 de la mañana, sin falta, el bastón de don Aurelio sonaba en la banqueta de Lomas de Angelópolis, y la puerta se abría antes de que tocara el timbre, porque Joaquín lo esperaba pegado a la ventana desde las 10:30. Don Aurelio se sentaba en la sala con un café de olla que Socorro le preparaba en un jarrito de barro que ella había traído de Tlaxcala, y los gemelos se le trepaban encima como si fuera un mueble diseñado específicamente para ser escalado. Matías se sentaba a su lado y le enseñaba dibujos. Joaquín le contaba historias inventadas que no tenían principio ni final, pero que don Aurelio escuchaba con la misma atención con la que habría escuchado una conferencia en la universidad. Y los jueves, don Aurelio se quedaba a cenar. Socorro hacía mole los jueves, no mole poblano de verdad, que lleva 3 días de preparación y 27 ingredientes, sino un mole de olla rápido que le había enseñado su mamá en Tlaxcala, con pollo, chayote, elote y epazote, servido en platos hondos de barro con tortillas calientes al lado. Y los 5 se sentaban a la mesa de la cocina, no a la del comedor que era más grande y más elegante, sino a la de la cocina que era más chica pero más suya, y comían juntos, y Joaquín se manchaba la cara de mole, y Matías le pasaba la servilleta sin que nadie se lo pidiera, y don Aurelio contaba cosas de cuando Arturo era chico que hacían que Arturo se tapara la cara con las manos muerto de vergüenza, y Socorro se reía con esa risa que le salía del fondo del cuerpo y que llenaba la cocina entera como el olor del mole llenaba la casa. Una noche de jueves, después de la cena, mientras Socorro lavaba los platos y don Aurelio se despedía en la puerta, Arturo se quedó sentado en la mesa de la cocina, mirando el plato vacío, que todavía olía a mole y epazote. Socorro terminó de lavar, se secó las manos y se iba a ir a su cuarto cuando Arturo le dijo algo que ella no esperaba. Con esa voz que había cambiado en 2 años, que ya no era la voz cortante del hombre del traje gris, sino algo más suave, más gastado, más verdadero. «Socorro». «Mande, señor». Yo creía que controlar era cuidar. Socorro lo miró. Arturo la miró de vuelta. «Usted me enseñó que cuidar es soltar». Socorro se quedó quieta un momento. Le brillaron los ojos. Asintió con la cabeza despacio, una sola vez, como quien recibe algo que no sabía que necesitaba escuchar. «Buenas noches, señor Mendoza». «Buenas noches, Coquito». Era la primera vez que la llamaba por el apodo que los gemelos le habían puesto y que ella llevaba con una alegría que le iluminaba la cara cada vez que uno de los niños gritaba «Coquito» desde el otro lado de la casa. Socorro sonrió, no una sonrisa grande, una sonrisa chiquita, como el primer brote de una planta que alguien creyó muerta. Caminó por el pasillo hacia su cuarto, descalza, en silencio, y antes de cerrar la puerta, prendió la veladora junto a la foto de Miguelito, se persignó y dijo en voz baja algo que nadie más escuchó. «Buenas noches, mi niño. Tu mamá está bien». Era un jueves de octubre y el sol de Puebla estaba haciendo lo que hace el sol de Puebla cuando decide despedirse del día, pintarlo todo de naranja. El jardín de la casa de Lomas de Angelópolis olía a pasto recién regado, a jabón de ropa tendida y a algo más, algo que no se podía nombrar, pero que cualquiera que entrara por la puerta lo habría sentido de inmediato. Algo que se parecía al olor que tienen las casas donde la gente se quiere.
Arturo estaba sentado en el borde de la piscinita de concreto con los pies descalzos dentro del agua. Todavía traía puesta la camisa del despacho, remangada hasta los codos, y el pantalón de vestir enrollado hasta las rodillas. El portafolio de piel estaba tirado en el pasto junto a los zapatos italianos, y a Arturo no le importaba. Matías estaba dentro de la piscinita con el agua hasta la cintura, sosteniendo el patito de hule amarillo con las dos manos, y le platicaba algo al patito en voz baja, algo que nadie más podía escuchar, algo que tal vez tenía que ver con Miguelito y con ese lugar lejano al que no se podía ir en camión, pero al que se podía mandar canciones. Joaquín estaba de pie frente a su padre con los brazos levantados y las manos llenas de agua, y cada 10 segundos le aventaba un chorro a la cara con una puntería que había perfeccionado en 2 años de práctica diaria. Arturo cerraba los ojos, recibía el agua y se sacudía como un perro mojado, y Joaquín se reía con esa risa que le ocupaba el cuerpo entero, una risa que era demasiado grande para un niño de 5 años, pero que nadie en esa casa se atrevería jamás a pedirle que bajara. En el tendedero del fondo del jardín, Socorro colgaba sábanas blancas que se inflaban con el viento de la tarde, como velas de un barco que no va a ningún lado, porque ya llegó. Tenía el pelo suelto, los pies descalzos, sobre el pasto, y cantaba la canción en náhuatl, la que le había cantado su abuela a su mamá, la que su mamá le había cantado a ella, la que ella le había cantado a Miguelito cada noche en una casa de San Pablo del Monte que ya no existía, la que le cantaba a Matías a las 3 de la mañana cuando el niño se despertaba llorando y ella se levantaba sin que nadie se lo pidiera. La canción que no tenía traducción exacta, pero que decía algo sobre el maíz, sobre la tierra, sobre las manos de una madre. La cantaba despacio, sin prisa, dejando que cada nota se mezclara con el sonido del agua y la risa de Joaquín y el viento de octubre. Y la canción salía de su boca y subía por el jardín y pasaba por encima de las sábanas blancas y se perdía en el cielo anaranjado de Puebla. Y si alguien hubiera podido seguirla hasta donde iba, tal vez habría llegado a un lugar donde un niño de ojos negros y un remolino en la coronilla la estaba escuchando. Don Aurelio estaba dormido en una silla de jardín junto a la bugambilia morada, con el bastón recargado en el descansabrazos, el sombrero de palma sobre la cara para taparse el sol, y las manos cruzadas sobre el estómago con la tranquilidad de un hombre que por fin había dejado de cargar lo que cargó durante 38 años. A sus pies, en el pasto, una bolsa de conchas de la flor de Puebla a medio comer. En algún lugar de la casa, en un cajón del cuarto de los gemelos, la cobija azul de Matías descansaba doblada junto a un par de calcetines que ya le quedaban chicos. No la había pedido en semanas, no la necesitaba, porque lo que buscaba en esa cobija, lo que la cobija le había dado durante 2 años cuando no tenía nada más, ya lo había encontrado en otro lugar. Lo había encontrado en el regazo de una mujer que cantaba en náhuatl, en los brazos de un padre que aprendió a abrirlos, en las manos arrugadas de un abuelo que venía cada miércoles, en el agua tibia de una piscinita de concreto pintada de colores con huellas de 4 pares de manos. Porque a veces el hombre más poderoso de la casa es el que más necesita que alguien le enseñe la cosa más simple del mundo, que el agua, la risa y las manos mojadas curan lo que el dinero y el silencio nunca pudieron.